Me avisa la producción si estoy al aire ya. Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de todos los martes y los jueves. Vamos a esperar que se forme el pelotoncito mientras ajustamos algunos detalles. Una charlita hoy pactada a las 17 con un genio de los genios, amigo de la infancia, el señor Damián Pascual, ex selección nacional. No sé si se escucha bien. ¿Me escuchan todos? Lo vemos ahí a Román Regino. Estamos acomodando ahí. Ahí está. Que acá me veo entero en la pantalla y en la charla con Candela, con la nutricionista. Después me cortaba la cabeza así. Lo vemos a Román, lo vemos a Brenda, a Graciela, a Danu, Seba Ruiz se acaba de sumar. Mientras esperamos que se vaya formando el pelotón, hoy vamos a hablar de adaptación. Hay mucha gente que está trabajando en casa, que está haciendo trabajos físicos, que de repente empezó a hacer algo distinto a lo que estaba haciendo, adaptado a su hogar. Y bueno, venimos repitiendo esto de respetar las adaptaciones. No hay que apurarse, no hay que salir como loco a entrenar. Siempre hay que tomarse el tiempo para las adaptaciones. De eso nos va a hablar Damián, que es kinesiólogo, es atleta de alto rendimiento y es kinesiólogo, y de los buenos. Así que mientras esperamos que se forme el pelotoncito de la charla, ya estamos prácticamente en horario. Me tomo un mate, super mate. Se estrena hoy este mate, estaba guardado. Es de San Luis, de alguno de los training camp que hacemos en San Luis. Estamos acá con la producción a full. La producción se encarga desde el mate hasta filmación, iluminación y demás. Muy bien. Ya lo vemos. Bien, ya estamos en horario. Vamos a buscarlo a Damián. Gustavo querido, ¿cómo anda todo en Córdoba? Mucho rodillo también por ahí. Falta un escenario de San Luis en Swift, dice Seba Ruiz. Obvio, eso ya. Si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros, mirá. Bien, lo tenemos al Maxi Bambú, a Rafael. Un abrazo grande para todos, Edgardo Verdún. Bien, formado el pelotón y ya en horario, vamos a hacer el llamado a nuestro invitado especial, nuestro licenciado kinesiólogo Damián Pascual, que además es profe de clases en universidades. Bueno, y a ver si lo ponemos ahí en línea. Dami querido, bien, todavía no te puedo ver, no tengo imagen tuya, a ver si te ven los espectadores. Vos te ves. Bien, no sé si los espectadores te están viendo.
No, no te ven. Dale, dale. Bien, vamos a volver a llamarlo a Damián. Ahí, Clau. Ahora sí, ahí está. Perfecto. Muy Dale. bien, señor. Perfecto. Bienvenido a esta charla Muchas y gracias gracias por la invitación. por la oportunidad ahí de compartir tus conocimientos. Bueno, Dami, estamos hablando que estamos en un momento de adaptación, es una de las palabras claves de este momento, adaptarnos a estar en casa, adaptarnos al entrenamiento, ayer hablábamos de la adaptación al entrenamiento en rodillo, que si bien es menos tiempo, tiene un montón de factores que hay que tener en cuenta. Y, y bueno, también viene la parte de trabajo físico en casa, que hay que adaptarlo también y hacer una adaptación en el cuerpo, de lo cual vos me hablaste mucho y bueno, acá tu espacio para que nos des algunos tips y nos expliques un poco cómo funciona esto. ¿Por qué es necesaria una adaptación? Perfecto. Yo a vos te estoy escuchando medio entrecortado. Se va entrecortando. Te pude entender lo que me preguntaste. Vos decime si a mí me escuchan bien el resto. Si me escuchan bien, arranco a hablar y le damos. A ver, a ver qué dice el pelotón. ¿Se escucha bien a Damián? ¿Me escuchan bien a mí? Maxi Bambú dice que sí. Sí, Román dice que sí. Sí, sí, señor. Quizás, amor, estés vos ocupando banda con eso, ¿no? Dami a veces aparece pixelado. Sí, ahí se cortó la transmisión de Dami. Seguramente puede estar teniendo. Vamos a llamarlo de nuevo. A ver. Hola, ahí estamos. Yo me Ahí veo. estamos, Dami. Bien, ahí te Perfecto. vemos, te escuchamos Bien. bien. Perfecto. Escuché tu consulta. Eh, Es importante que ahora en este momento donde estamos todos encerrados e invadidos de ejercicios para hacer en el hogar, con mucho tiempo, tal vez nos vemos entusiasmados a empezar a copiar un ejercicio que vemos en internet, otro ejercicio. Son ejercicios en su mayoría con peso del cuerpo, donde usamos nuestro propio peso para poder hacer el ejercicio. A esos ejercicios se los denominan calisténicos. Eh, los ejercicios calisténicos, si bien al principio pueden parecer sencillos y resultar fáciles, producen cierta fatiga, que es una fatiga a la que nosotros no estamos acostumbrados. O sea, cuando uno hace un deporte, sobre todo un deporte como es el nuestro, que es el ciclismo, que es un deporte cíclico, sin impacto, muy repetitivo, y queremos empezar a realizar otro tipo de ejercicios, empezamos a ver, a notar dificultades, dificultades en sentido de que por ahí sentimos fatiga al día posterior, a los 2 días, aparece algún dolor nuevo, y eso se debe a que el músculo trabaja totalmente diferente. Eh, Así que más o menos por ahí es donde vamos a empezar esta charla, ver los distintos tipos de trabajo muscular, cómo trabaja y por qué tenemos esas sensaciones encontradas, ¿no?
Bien, lo que hay que adaptar, Dami, es un sistema muscular, como decías, que el nuestro viene de un deporte cíclico en donde hacemos una cuenta fácil de, no sé, de 2 horas de pedaleo a 90 RPM y estamos hablando de 10.000 repeticiones de algo, 10.000 pedaleadas, y de repente nos encontramos en casa queriendo hacer cosas nuevas, cosas que vemos, queriendo eh, un poco canalizar la energía y abordar el trabajo físico. Bien, hay músculos. Exactamente. O sea, lo que tenemos es una sensación encontrada, porque en nuestro cerebro va a parecer que es un ejercicio sencillo, que nos demanda poco tiempo. Estamos acostumbrados a salir a pedalear 2 horas y de golpe nos encontramos con un ejercicio que dura 30, 40 segundos. Entonces lo vamos a encarar de una manera demasiado entusiasmados y ese ejercicio después termina generando dolor. El Bien, dolor se va a producir básicamente porque nuestro músculo se acostumbra a trabajar de una manera, ¿sí? Hay distintos tipos de contracciones musculares, no todas las contracciones musculares son iguales. Y a esas contracciones musculares se las define de acuerdo al comportamiento que tenga el músculo, ¿sí? bien. Eh, por ejemplo, si yo agarro no sé si ahí se ve en mi brazo, si yo agarro una mancuerna, ¿no? Y hago bíceps, por ejemplo, y los dos puntos del músculo bíceps se unen, se acortan, eso es una contracción concéntrica. A ver, Dami, para ir un paso atrás, Sí, tenemos, porque por ahí nosotros estamos acostumbrados, pero por ahí este concepto no lo tengan todos, y es músculo, hueso, y el músculo principalmente une los huesos en puntos, ¿sí? No sé exactamente. si se me ve. En puntos, en un punto acá, en un punto acá. Y el músculo, si se acorta, Es traigo una el brazo, contracción concéntrica. concéntrica. Bien, Perfecto. bien, Lo explicaste perfecto. El músculo une dos puntos, esos puntos se llaman inserciones, es donde el músculo se une al hueso a través de un tendón, ¿sí? Bien, el músculo, hay una parte que se llama unión miotendinosa, se va transformando el músculo en tendón, se hace tendón y se inserta, se agarra del hueso, ¿sí? Normalmente en el sistema locomotor el músculo une al menos dos huesos porque tiene que producir un movimiento. Cuando el músculo se contrae, esos dos huesos se mueven y esa es la manera que nosotros tenemos en las actividades de la vida diaria de ir relacionándonos con el medio, ¿no? bien. Eh, Esas contracciones que hablamos del músculo no son siempre como las imaginamos, que el músculo se contrae y se acorta y mueve el hueso, ¿sí? Eso es un tipo, eso es concéntrico, ¿sí? Después hay otros tipos de contracción, por ejemplo, si yo agarro algo muy pesado y lo voy bajando despacio, ¿sí? Exactamente, ahí tu bíceps se está contrayendo, pero se está También se estirando. contrae. Claro. Claro, está frenando ese movimiento para que la fuerza de gravedad no te lleve el peso ese hacia el piso, ¿no? Entonces el músculo Bien. está deteniendo ese movimiento. Eso es una Ese puede contracción. ser, Dami, que en la preparación física las contracciones excéntricas se usan mucho para el trabajo de fuerza, para la rehabilitación. ¿Puede ser? Exactamente, sí. Se usa mucho y cada vez se está usando más porque el músculo tiene más fuerza en excéntrico que en concéntrico, ¿sí? El músculo Bien. tiene más fuerza cuando se estira y frena algo que cuando se contrae. Vamos a poner un ejemplo sencillo que por ahí los ciclistas están más acostumbrados. Cuando vos estás haciendo sentadilla, ¿sí? Que estás bajando con el peso, tus cuádriceps están trabajando en excéntrico, se están Bien. estirando, están frenando el peso que vos llevas, ¿sí? Bien. Por eso es muy probable que a veces nos quedemos abajo y no puedas subir, porque el Claro. músculo tiene más fuerza en excéntrico que en concéntrico, ¿sí? Te cuesta más subir. Lo mismo pasa cuando haces pecho en press plano, ¿sí? Si vos ves a alguien que levanta mucho peso, siempre hay un asistente que está ahí por las dudas para ayudarlo a levantar. A subir. Claro, Eso. bajar, es muy raro que cuando esté bajando se le caiga la barra al pecho, ¿sí?
no va a tener mucho problema, porque en excéntrico tiene más fuerza. Ahora, cuando quiere hacer el concéntrico para levantarla, se encuentra con una dificultad. El trabajo, eso es en excéntrico, y estuvimos hablando de concéntrico también, pero hay algo donde no cambia la longitud del músculo. Hasta este momento, todo lo que estuvimos hablando, la longitud del músculo cambiaba. Hay contracciones isométricas. Iso significa igual, métrico significa medida, ¿sí? Igual medida. Eso es cuando vos haces un ejercicio fijo, por ejemplo, yo me hago una resistencia y estoy contrayendo mi bíceps como si quisiera hacer un concéntrico ahí, pero lo freno, entonces mi bíceps está contraído y se está manteniendo esa contracción, acumula tensión, ¿sí? En isométrico también tiene más fuerza que en concéntrico. O sea, viene, si uno lo tuviera que definir, la menor fuerza se encuentra en concéntrico, un poco de más fuerza tenemos en isométrico y tenemos más fuerza todavía en excéntrico para frenar un movimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere trabajar un músculo al 100%, se está trabajando mayormente en lo que es rehabilitación y en lo que es preparación física en excéntrico, ¿sí? Además, la contracción excéntrica, además de que acumula más fuerza el músculo, lo estás usando en su totalidad de fortalecimiento, no produce acortamiento, ¿sí? Produce un músculo más fuerte y más estirado, más elongado, ¿sí? También eso hace, esto ya es un poco más técnico, pero las contracciones excéntricas trabajan más sobre el tendón. Claro. El tendón acumula más fuerza, ¿sí? Están buenas para la... Estamos hablando de adaptación, por ahí son más acordes al terreno de la adaptación tendinosa, a la adaptación de la fascia muscular. Exactamente, todo lo que sean lesiones tendinosas se rehabilitan en excéntrico, con ejercicios excéntricos. Y las lesiones tendinosas, además de por sobreuso y otras causas, una de las causas es el exceso de trabajo en concéntrico, ¿sí? Y el excéntrico es como que estira y alinea las fibras del tendón, ¿sí? Que tienen que ser fibras en paralelo, y a veces por una lesión que cicatriza mal se ponen así todas entrecruzadas. El ejercicio excéntrico va acomodando y termina rehabilitando lo que nosotros llamamos la tendinopatía, ¿sí? Pues es una patología del tendón. Ok, entonces, Dami, por ejemplo, una sentadilla a la misma técnica, a nivel ángulos, a nivel biomecánicos, a nivel ángulos, yo la puedo trabajar de tres formas distintas. Puedo hacer trabajo concéntrico, excéntrico e isométrico. O isométrico, sí. En realidad vos ahí me estás poniendo un parámetro fijo que es el ángulo, ¿no? Que es una sentadilla en el mismo ángulo. Cuando hablamos de isométrico o cuando hablamos de concéntrico o de excéntrico, esos ángulos van a ir variando. O me voy para un lado o me voy para el otro, ¿no? O me estoy levantando, es concéntrico, o estoy bajando, es excéntrico, o la dejo quieta, que es isométrico. Perfecto. Esto que ahora, nosotros... Decime. Perdón, a nivel muscular. A nivel muscular hay distintos impactos del mismo ejercicio según cómo lo trabaje. Más allá de la cantidad de repeticiones, tiempo, eso después, pero a nivel muscular, a nivel fisiológico, hay cambios, hay diferencias. Sí, hay diferencias. Por ejemplo, un ejercicio isométrico, en igual medida, sostenido en el tiempo, una sentadilla isométrica o algún ejercicio así, o los que están haciendo plancha actualmente, ¿sí? El músculo se contrae y queda contraído durante mucho tiempo, ¿sí? Nosotros lo mantenemos un minuto, el músculo hace así, está así suelto, hace tuc, se contrae y se mantiene ahí un minuto, ¿bien? Y acumula tensión ese músculo está todo cubierto por algún tejido que se llama fascia, que es como una bolsa que envuelve, ¿sí? Acumula tensión el músculo, y los que hacen sentadilla isométrica, o si alguna vez tuviste la experiencia de hacer un isométrico prolongado, cualquier cosa, te dicen, no sé, vas a comprar a la verdulería y traes una bolsa de lo que sea, con papas, y te empieza a pesar y te empieza a temblar el brazo, ¿sí? Y vos decís, estoy llevando 4 kilos nada más. Pero claro, esos 4 kilos lo traes hace 10 cuadras
Entonces el isométrico te empieza a generar fatiga, ¿sí? Y se te empieza como a temblar el brazo y necesitas soltarlo. El isométrico tiene algo que hace que se acumule mucha tensión adentro del músculo por un tiempo prolongado y eso hace que dificulte la vascularización del músculo. O sea, el músculo está trabajando. Como está trabajando necesita oxígeno. Como está comprimiendo mucho, comprime las arterias que irrigan a ese mismo músculo y empezamos a tener una fatiga que empieza a generar un temblor cuando haces sentadilla fijo en la pared y pasás los 2, 3, 4 minutos, te empiezan a temblar las piernas. Eso es por fatiga y se producen unos movimientos que son como si fuesen, nosotros le llamamos movimientos de riesgo, Descoordinaciones. movimientos clónicos, claro, son movimientos que no los podés parar, ¿sí? Algunas fibras se agotan, se relajan y otras se contraen para tratar de mantener ese esfuerzo y que vos no te caigas, y hay una selección de fibras, cuáles van trabajando, ¿sí? Vas a ver como cuando uno ve un video de un calambre que las fibras musculares se mueven. Eso es porque el músculo está trabajando casi al 100%, o sea, uno tiene la posibilidad de con una simple sentadilla, con su propio peso, llevarlo al agotamiento extremo. Un Al fallo. agotamiento al fallo, exactamente, sin peso. Obviamente que el resultado que vos vas a estar teniendo es diferente. Cuando vos haces una sentadilla con 150 kilos, 130 kilos, estás teniendo otro tipo de trabajo muscular que cuando haces un isométrico. Los dos te van a producir una fatiga, ¿sí? Que eso sería algo parecido a lo que estamos viendo con la adaptación. Vos decís, ¿cómo puede ser? Yo soy capaz de pedalear 130 kilómetros. Puedo en algún momento subir una cuesta, o puedo poner 53-11. Y acá me pongo contra la pared, hago 5 minutos de sentadilla y no me puedo mantener en pie. Los músculos que están trabajando son los mismos y otros, pero de diferente manera, ¿sí? Hay fibras que vos normalmente en la bici, de un mismo músculo, hay fibras que no están trabajando en la bici al 100% y vos con ese ejercicio específico las estás exigiendo al 100%, ¿sí? No sé si va quedando claro. Esto, sí, perfecto. Esto, en cuanto a por ahí la limitación que tenemos como ciclistas, deporte cíclico, en donde nos ponen a esquivar, a hacer un skipping y al otro día no podemos caminar, a lo que hablábamos de entrar a la cancha, querer jugar a la pelota y salir todos rotos, eh, o el caso de los atletas, tengo anécdotas de mi viejo que ya hablaba de los yanquis, que cuando él los veía en un mundial, los yanquis recién habían aprendido a pedalear, pero esos mismos cuando pasaban o nosotros mismos, no sé, veías a los norteamericanos en la década del 90 y recién aprendían a pedalear, y esos mismos eran los campeones mundiales después de profesionales. Hoy no están así en el deporte, están un poquito más adelantados en su proceso, pero mientras nosotros ya éramos ciclistas formados, los tipos estaban haciendo toda una preparación como atletas en general, llenándolos de recursos a nivel coordinativo, a nivel muscular, que bueno, nosotros ya nos centrábamos en lo específico del ciclismo y la preparación física para el ciclismo, que era bastante limitada en ese momento, ¿no? Exactamente. Todo esto que estuvimos hablando que pasa en un músculo, concéntrico, excéntrico, isométrico, algunas fibras que se contraen más que otras dentro del mismo músculo, todo eso hay alguien que lo maneja, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso se tiene que encargar de regular todo eso. Eh, Nosotros, si por ejemplo agarramos a un niño y solamente lo queremos hacer pedalear porque queremos que sea campeón del mundo de ciclismo y lo mandamos a pedalear, 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 le estamos acotando un montón de experiencia motora que De él recursos, necesita ¿no? tener, claro, recursos motores que él va a necesitar para desenvolverse en todos los ejercicios que haga, ¿sí? Va a estar siempre limitando a que su sistema nervioso estimule las mismas fibras, ¿sí? Y dejando un montón de otras fibras y otros recursos musculares que no los va a estar trabajando y no los va a estar aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿puede llegar a andar bien? Puede llegar a andar bien, pero la verdad es que
Lo que la experiencia va diciendo y lo que la fisiología muscular dice es que vos necesitas riqueza motora, necesitas aprendizaje motor para hacer distintos ejercicios y para no lesionarte. ¿Sí? Pensando, Dami, que el movimiento nace acá. El El movimiento no movimiento, nace en el músculo, nace acá, nace de una orden que tiene que tener determinadas conexiones y mandar a esos soldaditos que son las fibras. Ya, es complejo y bueno, lo que decís, a un pibe que está en desarrollo, ¿cuántas conexiones, cuántas herramientas le das si lo centrás solo en el pedaleo o si yo veo a los pibes tuyos, a Santi y Agus, y son dos genios, las cosas que hacen, y yo tengo que volver a nacer 2 veces, reencarnar en un atleta chino para hacer la mitad de las cosas que hacen, es increíble. Ya vamos a poner algún videito. ya vamos a poner, ahí sí, el control motor en nuestro deporte está muy limitado y necesitamos ir trabajándolo. Por ejemplo, no sé, un futbolista, además de correr, además de hacer la parte física, además hace jueguito, además le tenés que pegar bien al tiro libre, y vos para pegarle bien en un tiro libre, para pasar la pelota por arriba de la barrera, necesita mucho control del pie, tenés que saber pegarle, tenés que saber ser preciso en un pase. ¿Sí? Hoy se está trabajando eso mucho en esos deportes, ¿sí? Vos necesitas un futbolista reconocido necesita hacer un cambio de frente de 50 metros en una cancha de fútbol y ponérsela en el pie al otro deportista. Y eso requiere control motor. Bien. En tu cerebro controla cuál es la intensidad que le tenés que dar a esa contracción, cómo tenés que acomodar el pie y tu cerebro está calculando si estás viento en contra, si estás viento a favor y está calculando el pique de tu compañero para que vos le pongas la pelota en el pie. Nosotros en el ciclismo no tenemos tanto eso, estamos limitados, vamos sentados, estamos fijos en el manubrio, fijos en el asiento y en los pedales, tenemos 3 puntos de apoyo. Eso limita a que el músculo trabaje siempre como un relojito, ¿sí? Lineal. Exactamente, eso se llama repetitividad de movimiento, ¿sí? Que a la larga, sobre todo si arrancamos de un niño que lo único que hace es eso, genera distintos tipos de patologías, ¿sí? Distintas sobrecargas en los tendones, en los músculos, porque siempre estás trabajando lo mismo. Te lo llevo a un deportista de alto rendimiento. El alto rendimiento todos sabemos que no es salud, ¿sí? El alto rendimiento se producen desbalances musculares, ¿sí? Que hacen que nosotros seamos lo más eficiente posible en nuestra actividad, ¿sí? Pero es en nuestra actividad. Entonces, siempre, cuando un deportista, en cualquier deporte, mejor está andando y mejor está rindiendo, es porque está a punto de romperse. Siempre pasa eso, si justo que venía andando como un campeón, me lesiono. Bueno, eso no es casualidad. Eso quiere decir que todas tus fibras musculares, todos tus músculos, tu sistema nervioso, coordinó todo, se trabajó todo perfecto para que vos llegues a ese día, a ese punto. Cuando lo exprimiste al máximo, los que son preparadores físicos, los kinesiólogos, todos los que están alrededor de un deportista de alto rendimiento, lo tienen preparado para ese momento. Una vez que pasa ese momento, empieza la pretemporada. ¿Y qué es la pretemporada? La pretemporada es volver a estabilizar todas las capacidades biomotoras, a volver a estabilizar todas las funciones musculares, ¿sí? Si un tenista tenía una fuerza de pectoral desbalanceada con respecto a los músculos posteriores para poder hacer un saque de tenis fuertísimo, eso en algún momento le va a traer una patología de hombro, en algún momento le va a traer un problema. Entonces, cuando llega la pretemporada es el momento de estabilizar las fuerzas musculares. Es Nosotros en el la periodo de preparación general, no específica. Exactamente, exactamente, generar un acondicionamiento físico equilibrado. Cada músculo, esto que yo te contaba de concéntrico, excéntrico, cuando nosotros trabajamos un músculo, se contrae el bíceps, ¿sí? El tríceps se tiene que estar relajando, ¿no? Un músculo se contrae, el otro se relaja para poder permitir el movimiento, porque hace el movimiento contrario y si no se relajara estaríamos frenados en el movimiento. Y Claro. eso es una dificultad en el deporte. Vos podés aumentar la fuerza, pero si vos estás limitado en el movimiento, porque tu sistema nervioso no relajó al antagonista, se llama, al músculo que hace la función distinta al que está trabajando, no lo relaja, o tenés acortamientos musculares, donde vos querés hacer
un determinado ejercicio y la retracción muscular no te lo está permitiendo porque no elongaste, estás frenando el movimiento. Es como, vos podés hacer mucho ejercicio, pero es como tener un auto y ir con el freno de mano puesto, ¿sí? Y decir, tengo el freno de mano puesto y el auto no anda bien, entonces aumentamos la potencia del motor. No, sacá el freno de mano. ¿Sí? Sacá el freno de Eso lo mano. vemos mucho en la bici, yo lo veo mucho dentro de... Exactamente. Sí, Exactamente. En la bici pasa que hay veces que por cuestiones de flexibilidad, de todo tipo, te estoy hablando muscular, flexibilidad del diafragma, no toleran bajar el stén para poder ir un poco más aerodinámico. Se gastan $2.000 en una rueda aerodinámica, pero van con el pecho así levantado porque si bajan un poco el stén ya no pueden ni respirar. sí. Entonces, hay que trabajar la elongación, le sacás más watts a bajar el casco, bajar la cabeza 10 centímetros, que a un perfil de una rueda 2 milímetros más angosto o lo que fuere. ¿Sí? Sí, sí. Eh, bueno, en alto rendimiento no te queda otra que afinar todo al máximo para poder rendir. ¿Sí? Vos necesitas la rueda con el perfil de $2.000 y además necesitas ir lo más Bajar. inclinado aerodinámico posible, ¿sí? Y Y rendir lo que, mejor que puedas. y que tu sistema muscular no se pelee entre ellos mismos, en donde uno quiere bajar y el otro quiere subir al mismo tiempo. Estamos hablando de Exactamente. coordinación, ¿no? La coordinación intramuscular dentro del mismo músculo e intermuscular entre un músculo y el otro, para que cuando uno se contraiga, el otro se relaja, se pierde por varios factores. Una, por falta de entrenamiento coordinativo, ¿sí? Otra, por fatiga. Vemos, en el ciclismo no se da tanto, pero en el atletismo, cuando se empieza a acumular ácido láctico y uno se va cansando y va llegando a la meta, hay mucha gente que cae antes de poder cruzar la meta. Que uno caiga antes de poder cruzar la meta es porque ya hay un agotamiento que no permite la coordinación intramuscular y intermuscular y uno se termina tropezando y cayéndose por agotamiento total. ¿Sí? Que vos tengas una muy buena coordinación del sistema nervioso para manejar todo eso, que te salga fluido, que no tengas que estar pensando y que tengas buena técnica, hace que sea económico en energía. Que vos tengas una buena coordinación intermuscular e intramuscular, que cuando un músculo trabaja, vos le estés dando la posibilidad al otro músculo de que se relaje y descanse para que cuando le toque contraerse se contraiga, ¿sí? Eso hace que sea económico en energía y que vos rindas más. Cuando vos agarrás a alguien en un deporte y lo iniciás, vos le ves el movimiento y decís, es torpe, ¿sí? Motrizmente es torpe. ¿Qué significa que sea motrizmente torpe? O que se mueva mucho arriba de la bici, o que pedalee y mueva los hombros, ¿sí? Eso significa que está usando más músculos de los que en realidad necesita, ¿sí? Eso sí se te puede trabajar. Uno tiene que hacer que se usen la menor cantidad de músculos posible para generar menor consumo de oxígeno para tener mayor rendimiento. El concepto de economización El del concepto de gesto deportivo. economización. Exactamente. Después hay algo en el sistema nervioso que cuando vos tenés un gesto muy aprendido, eh, se descorticaliza. O sea, nosotros tenemos la corteza cerebral, que es la que maneja todos los actos motores conscientes, ¿sí? Y después tenés lo que es el cerebelo, que maneja lo que es actos ya aprendidos, inconscientes. O sea, lo bajás de nivel. Es como decir, esto ya lo aprendí, lo tiro para abajo. No necesito Lo ocuparme de paso, esto. claro. Exactamente. El ejemplo más Ah, común es cuando vos manejás. El primer día que vos manejás, apretás el embrague, pones primera, apretás el acelerador y se te queda el auto. Y no podés estar sin mirar la palanca de cambio. Después llega un momento que te subís al auto y empezaste a manejar y dices, ¿a dónde iba? Eh, Eso ya está totalmente cerebeloso. O sea, lo sacaste de corteza. Los que tienen muchas horas arriba de la bici, los que tienen mucha experiencia en un deporte o en un ejercicio, lo descorticaliza. Entonces se vuelve mucho más ameno, mucho más fácil y más económico en energía. Por ejemplo, vos, cuando corriste el mundial, yo te veo correr a vos las pruebas de pelotón en la pista y yo me ahogo en las pruebas de pelotón, me falta el aire y voy perdiendo la noción de cómo moverme en el pelotón y no puedo pensar bien, ¿sí?
Y, por ejemplo, me pasó en el campeonato argentino viéndote correr a vos, que abajo éramos 5 tratando de darte indicaciones, y vos cuando te bajaste dijiste, no, pues fulano tenía 8 puntos, yo tenía tanto, el otro tenía tanto, o sea, vos ibas adentro, sufriendo, sabiendo cómo moverte y sumando el puntaje de todo. Y nosotros de abajo, con un papel y una virome, no podemos sumar el puntaje. Eso quiere decir que vos podés hacer eso, porque hay un montón de otras cosas que ya te las olvidaste, que no te Claro, tenés que ocupar de eso. No te tenés que ocupar de cómo moverte en el pelotón. Yo sí, vos lo tenés naturalizado. Entonces, estás pensando en otra cosa, estás atento al rival, porque de vos ya te podés despreocupar. Entonces, eso es ir bajando de nivel las cosas. Lo sacaste de corteza. Si yo agarro un novato, alguien que nunca se subió a un velódromo, que nunca anduvo en un peralte, va a ir pensando qué pasa en la curva, en cada recta. Entonces eso en quiere el decir que lo pedal, en tiene, la curva, claro. claro, lo tiene todo corticalizado, tiene que tomar decisiones todo el tiempo y eso al sistema nervioso lo fatiga, ¿sí? Cuando nosotros Bien, entrenamos pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos este tipo de ejercicios nuevos, pasa exactamente lo mismo. Son ejercicios que estamos aprendiendo. Un consejo que yo les quiero dar en este momento es no estén haciendo ejercicios pensando en no perder estado para cuando vuelvan a la bici. Hagan ejercicio para aprender los ejercicios, sean conscientes de esos ejercicios que están haciendo y compitan como si cada ejercicio fuese un deporte diferente. Entonces yo hoy hago sentadilla isométrica, me tomo el tiempo, aguanté 3 minutos y yo compito contra ese ejercicio. La próxima bien, vez quiero hacer 3 minutos 30 en ese mismo ejercicio, ¿sí? Respetando los descansos y demás, pero yo compito con cada ejercicio. La bien. sucesión de competencias de cada ejercicio hacen que yo me esfuerce, que mejore mi nivel y que el día que me suba a la bici, indefectiblemente voy a andar bien porque hice las cosas bien. Pero si uno se quema la cabeza pensando en cómo voy a andar el día que me suba a la bici, ni siquiera lo estás disfrutando. En el momento que te subas a la bici, ni lo estás disfrutando ahora. Entonces la idea Claro. es que todo esto sea lo más ameno posible, ¿no? Bien, y Dami, con respecto a eso, volviendo a lo que es la adaptación, hablarnos un poquito más de la adaptación de ese proceso, cuánto dura, qué tipo de ejercicios, a qué tengo que tenerle, en qué tengo que prestar atención en cuanto a tipo de dolor, por ahí hablarnos un poquito de los tipos de dolores y cuándo hay que tenerle, cuándo hay que prestarle atención y cuándo es algo normal. Perfecto. En este tipo de ejercicios que hacemos calisténicos con el peso de nuestro cuerpo, las adaptaciones van a ir variando. Hay gente que le va a resultar muy fácil los ejercicios de miembro inferior porque por ahí en su trabajo sube 25 escaleras por día. Entonces está un poco más adaptado. Sí, hace bici que es cíclico, pero a su vez esa parte la tiene bien entrenada. Y por ahí quiere hacer 3 flexiones de brazo y le queda doliendo. Son dolores que normalmente son dolores inflamatorios. O sea, hay un par de fibras musculares que vos no estás acostumbrado a trabajar y que esas fibras trabajaron al 100%, hay una inflamación, hay micro rupturas a veces, ¿sí? Es muy raro que podamos generar un desgarro o una lesión grave. Lo que sí nos corre en contra es que decís, pucha, estoy en cuarentena, tengo que entrenar, no me queda otra, hago 2 sentadillas y después estoy 2 días sin caminar. Bueno, tenés que darle esas inflamaciones, esas micro rupturas, son de 96 horas, 72 horas, ¿sí? En 2 o 3 días se te va a pasar. Tenés que aprovechar para cambiar de ejercicio. Si tuviste muchas dolencias en miembro inferior, ir a trabajar un poco de miembro superior para después volver al miembro inferior. Si estuviste trabajando mucho excéntrico, que es lo que estuvimos viendo, bueno, podés ir a un ejercicio que sea más concéntrico, con menos peso, más suave. Vos sabés que cuando trabajas concéntrico el músculo trabaja a un Más dinámico. 60%, claro, trabaja en un menor rango de exigencia, entonces vas a tener menores dolencias y manejarse con las sensaciones. O sea, el dolor te está informando algo, el dolor no es algo malo, el dolor te informa, te está diciendo, che, acá hay un problema. Bueno, ese problema podemos empezar a ver de elongarlo, podemos empezar a ver de desinflamarlo un poco, no llenarse con antiinflamatorios, sobre todo en esta época donde están diciendo que esta patología, el coronavirus, contra ciertos antiinflamatorios
reacciona peor, entonces no tomar ibuprofeno, la medicación que son AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroides, tratar de ir evitándolos por un pequeño dolor que te hiciste entrenando, porque si no después va a ser peor. Eh, esas Ahí, adaptaciones. Dami, ¿podés hacer un comentario? No sé si ahora o lo dejamos ahí anotado. ¿Cuándo frío, cuándo calor? Que esa es una duda que siempre surge. ¿Cuándo frío, cuándo calor y cómo aplicarlo? Que Bien, puede venir bien para estos momentos. perfecto. Para este tipo de ejercicios, que normalmente van a ser dolores musculares y dolores inflamatorios, de libro lo que te estoy diciendo, porque cada lesión va a tener su recurso y su distinta evolución, pero se acuerda que las primeras 48 horas vos tenés que controlar la inflamación, tenés que bajar esa inflamación. La inflamación es una respuesta del cuerpo para curar algo que está pasando, no es algo malo, ¿sí? Manda sangre para reparar, lo que repara es la sangre. Ese cúmulo de sangre genera una inflamación. Esa inflamación comprime algunos receptores que mandan información al cerebro y te van a generar dolor, ¿sí? Obviamente que si vos bajás la inflamación con hielo y demás, la inflamación se suele bajar con hielo, con compresión, un vendaje, y se llama posición en Trendelenburg, que es poner el miembro para arriba para que drene. Con esas tres cosas suele bajar la inflamación. Las primeras 48 horas la inflamación ya está controlada. Vos no tenés que erradicar totalmente la inflamación, ¿sí? Tenés que controlar la inflamación solamente. Después de ahí necesitas que esa sangre esté ahí y que repare. Y El necesitas que el cuerpo es sabio, ¿no? tejido, Claro. claro, necesitas que el tejido ese que está reparando se flexibilice para que no se cicatrice así, ¿sí? Todo enredado. Necesitas moverlo un poco, necesitas a veces hacerle un poco de masaje, necesitas ponerle calor para que los tejidos estén más blandos. El músculo es un tejido viscoelástico. ¿Qué significa esta propiedad viscoelástica? Que depende de la temperatura y del tiempo, ¿sí? Pero depende mucho de la temperatura. Es como un chicle. Vos pisas un chicle en verano y está flexible, ¿sí? Y pisas un chicle en invierno y no pasa nada, está duro. Es una piedra. Una piedra. El músculo es viscoelástico. Esa es la importancia de tener que entrar en calor para que el músculo trabaje bien y que haga una actividad, ¿sí? Si el músculo está frío, no podés. Pero hay veces que para trabajar cierta flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad ganada, flexibilidad real, extensibilidad real del músculo, si yo lo quiero estirar cuando está muy caliente, nada, es como un chicle, va y viene, y no logro ningún tipo de, sí logro una sensación de que el músculo está más fluido, que estiré la fascia, de relajación, baja el tono muscular y demás, pero no aumentaste la longitud del músculo, ¿sí? Claro. Realmente. O sea, cuando uno solamente elonga, hago esta pausa acá porque me refiero a la gente que solamente dice, sí, sí, yo elongo. Bueno, ¿y qué haces? Y pedaleo 130 kilómetros, después vengo, hago Cuando 120, hago llego, dos. Cuando llego, elongo 5 minutos, hago así, así, un poquito para cada lado, listo, ya está. Bueno, esa elongación no es del todo efectiva, ¿sí? Estás elongando el músculo, lo estás estirando, pero el músculo está en una temperatura muy alta, va y vuelve, y después vuelve al tamaño, a los 2 días te duele todo igual, ¿sí? Entonces hay que tomarse sesiones de elongación, con una temperatura del músculo neutral, donde uno diga, bueno, una vez por semana o 2 veces por semana, me tiro en el piso y hago como si fuese una clase de yoga, me tomo mi tiempo para elongar, me tomo tiempo para entrenar, me tomo tiempo para ir al gimnasio, me tomo tiempo para elongar, me tomo tiempo para comer. Cada cosa no puedo estar comiendo y entrenando y entonces la elongación merece su tiempo para que el músculo después trabaje bien, ¿sí? bien. Eso siempre lo repetimos en la escuela, que es el que no longa está dando ventaja, ¿no? Propiedades Exactamente, del músculo, contraerse, estirarse y exactamente. están siempre buscando cómo hacer para mejorar, para andar un poquito más rápido y de repente dejan algo tan importante como la elongación, la desvalorizan, la dejan, no, pero si eso tiene que ver más con la relajación, con la recuperación, no, eso es trabajo también Eso es trabajo. importantísimo. Vos sabés que el músculo es como si fuese un paquete de fideos, ¿no? Fideos tallarines, tiene todas eh, fibras musculares que se van acomodando en paquetes y hacen un vientre muscular. Como ya estuvimos viendo, ese vientre muscular no trabaja siempre igual, a veces en excéntrico, a veces en concéntrico, a veces en isométrico.
¿bien? Necesita flexibilidad y esas fibras, el músculo nosotros sabemos que se estira, ¿sí? Yo hago así, lo contraigo, hago así, lo estiro. El músculo se contrae y se estira. Tiene unas unidades adentro que se llaman sarcómero, ¿sí? Que es la pequeña unidad que se contrae, así como un trinchete se une y se abre, se une y se abre, ¿sí? Cuando nosotros le demos mayor flexibilidad al músculo, esos sarcómeros van a estar más estirados, ¿sí? Y esto se conoce mucho en el músculo cardíaco, se llama la compliance, ¿sí? La capacidad elástica del músculo cardíaco. Lo mismo, algo parecido pasa en el músculo estriado, que es el músculo que nosotros tenemos en nuestro sistema locomotor. Es otro tipo de músculo, pero es un músculo igual. Los sarcómeros se estiran, ¿sí? Y vos, al tener mayor flexibilidad, tenés mayor retracción también. Eso aumenta la fuerza. O sea, nosotros tenemos que entender que elongar, porque a veces elongar uno lo toma como, oh, tengo que elongar. Como del plano de la relajación, del yoga, del que levita, y no lo Claro, relaciona con la fuerza. no lo relaciona con la fuerza, y la fuerza en dos sentidos te mejora la elongación. Te mejora la fuerza porque va a estar más estirada las bandas zetas de ese sarcómero, que son las puntas, y vas a lograr que se achiquen más, que tengas mayor contracción. Esto es como una banda elástica, como una gomera, ¿sí? Si yo quiero tirar una gomera, si yo puedo estirar bien, la retracción va a ser más prolongada, ¿sí? Va a ser más fuerte. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, vos no te olvides que mientras un músculo se está contrayendo, el otro músculo se tiene que estar relajando. Entonces, si yo tengo buena flexibilidad, el otro músculo se está estirando bien, y es lo que yo te decía antes de sacarle el freno de mano al movimiento, ¿sí? Hay deportes que están muy caracterizados con la elongación, por ejemplo, las artes marciales, el karate, el taekwondo. ¿Por qué? Yo no puedo ponerte una patada en la cabeza, ¿sí? Si mis isquiotibiales no me dejan llegar a tu cabeza. Claro, si me están frenando el impulso Claro, que produjo el flexor. exactamente. Por ahí saco Bueno, una muy buena patada, pero cuando estoy por llegar a la cabeza, se va frenando mi movimiento. No es rápido por el acortamiento muscular, y eso da el suficiente tiempo para que el otro ponga la mano y se cubra. Entonces, claro, solamente por una cuestión de acortamientos musculares. Tenés que ser flexible para hacer ese movimiento rápido y que reaccione rápido. bien, Me estabas por decir perfecto. algo que te interrumpí. No, a nivel coordinativo y a nivel flexibilidad, suele pasar mucho en el gesto deportivo. Me acordé de una anécdota de un análisis de pedaleo de un alumno que tenía un medidor de potencia que te analizaba el vector hacia dónde iba la fuerza en cada punto de la pedaleada. Y me viene con un planteamiento que él empieza a notar que en la fase negativa, en el recobro del pedaleo, él veía que frenaba su propia pedaleada. Entonces vamos a los archivos, analizo, y eso le empezaba a pasar a las 110 RPM. A las 110 pedaleadas por minuto, su pierna frenaba su propio pedaleo. Con una pierna pedaleaba y con la otra pedaleaban en Resistí. el mismo sentido, o en el sentido contrario, ¿no? Bueno, ¿cómo se solucionó eso? Subiendo su maximal de cadencia. Porque en ese momento su maximal de cadencia, su capacidad máxima de girar, era muy baja. Entonces el tipo entre 80 y 95 RPM andaba muy bien. Su sistema coordinativo daba una pedalea perfecta. A partir del 100 y llegando al 110, él mismo se frenaba su pedaleo, ¿no? Bueno, subimos el maximal para que ese 110 no pase a ser un 80% de su capacidad. Lo subimos, lo llevamos a 150 y ahí la descoordinación se empezó a dar mucho más arriba, que es un número que ya no se aborda en un gran fondo. Perfecto. Ahí lo que hiciste fue mejorar, al mejorarle la cadencia, te mejoraste la capacidad de coordinación, ¿sí? Claro, Al mejorar la capacidad de coordinación, el cerebro de él llegaba a tiempo a decir, a tiempo. vos te tenés que relajar y vos tenés que Y vos empujar, tenés que contraer. Claro. que es muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, tenemos casos en nuestro velódromo, velocistas que son bateristas. Silvio Tolini es baterista, ¿sí? La coordinación que tiene que tener un baterista con ambos pies, pareciera que el cerebro está partido. El tipo está haciendo un ritmo con un pie y otro ritmo con el otro pie, y con una mano un ritmo, Sí, con la a otra mí no me... mano otro ritmo. Es una locura. Yo llego a hacer Sí, eso y me sí. enrosco todo, termino con un palillo en la oreja.
Sí, sí. Bueno, esa coordinación que el tipo por ahí la trabaja en la batería, ¿sí? O que otro la trabaja en otro deporte, o que al que le gusta un poco el fútbol la trabaja haciendo jueguitos con la pelota, o a mí que me gusta el atletismo, haciendo técnica de atletismo, todo se traslada a la bici. El cuerpo humano es uno, ¿sí? Y eso es algo que fue cambiando en este momento, que ahora somos todos atletas. Antes vos eras ciclista, vos eras boxeador, vos eras basquetbolista. Hoy es un atleta que hace tal deporte, pero vos tenés que ser un atleta. Antes, no, el ciclista no necesita trabajar miembro superior, el ciclista no puede subir una escalera, era mala palabra. Llegamos Nada, a los campeonatos. También llegamos a los campeonatos argentinos tratando de llegar un día antes que todos para en los hoteles agarrar primer piso la para habitación no de subir las abajo. escaleras, para no subir las escaleras al quinto piso. Una locura. Exactamente. Y hoy estamos haciendo saltos, a ver quién puede saltar más y quién puede levantar más peso. Entonces, ha cambiado todo y nos dimos cuenta que necesitamos ser atletas, que no hay nada que no podemos hacer, que cuanto más exijamos a nuestro cerebro coordinativamente, mejor va a funcionar nuestro músculo. Hay veces que no tenemos la explicación fisiológica, pero la gente dice, no, yo empecé a hacer saltitos y voy bien. Y empecé a hacer tal ejercicio coordinativo y voy bien. Bueno, le estás Empecé a enseñando, trabajar en esto y mejoré mucho en esto. claro, le estás enseñando al sistema nervioso. Eso que nosotros hablábamos hoy, que parece tan complejo, de contracción concéntrica, excéntrica, hay veces que el mismo músculo tiene que hacer en una parte concéntrico y en una parte excéntrico. ¿Sí? En una parte acortarse y en otra parte estirarse. Por ejemplo, el bíceps, que es un músculo que todos conocemos, es flexor de hombro y es flexor de codo. ¿Sí? Si yo agarro un peso, si yo agarro algo pesado y lo dejo que me baje el hombro, ahí mi bíceps está trabajando en excéntrico. Pero a su vez, Excéntrico, si yo hago esto, ¿sí? Si yo hago concéntrico. esto, en esta parte en concéntrico, en esta parte en excéntrico. O sea que cuando yo tiro una trompada, mi bíceps está trabajando en concéntrico y en excéntrico para regular la acción del tríceps, que es el otro músculo que está extendiendo el codo. ¿Sí? Entonces, esa coordinación necesita ser entrenada. Y a veces arriba de la bici no la podemos entrenar, porque estamos muy limitados con el movimiento, como yo te decía antes. Entonces son cosas que hay que hacer abajo de la bici. Y esas cosas que hay que hacer abajo de la bici, lo mejor, lo que más nos conviene a nosotros, es poder tener conocimientos de lo que tenemos que hacer. Porque, como te decía, nosotros hoy somos atletas, atletas que andamos en bici. Un 50% de nuestro entrenamiento está sobre la bici. Otra parte del entrenamiento está debajo de la bici. ¿A quién le confiamos ese entrenamiento que está debajo de la bici? A un gimnasio por ahí de barrio, sin desmerecer, donde por ahí a veces hay un excelente profesional, pero la mayor parte de las veces es un gran gimnasio donde ponen un chico que recién está empezando, que no entiende nuestro deporte. Entonces hay que tratar de informarnos nosotros mismos de en nuestro deporte cuáles son los ejercicios que nos sirven, cómo tiene que trabajar nuestro músculo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Yo lamentablemente recibo mucho lesionado de algunos gimnasios por algún ejercicio en específico donde no estaba bien hecho, ¿sí? Hay muchos mitos en algunos ejercicios de si hago esto, a veces vienen y me dicen, en la sentadilla, ¿puedo pasar la rodilla a la punta de los pies? Depende, o sea, depende. Yo tengo pacientes que les pido que hagan eso, porque quiero trabajar una contracción excéntrica del tríceps ural, que es el gemelo con el sóleo. Le digo, necesito que te flexiones y que las rodillas vayan para adelante como si quisieras tocar la pared, pero porque sé lo que estoy buscando. Entonces las Claro. cosas no son ni malas ni buenas, pero vos tenés que saber qué estás buscando. Si vos no sabés qué estás buscando y haces un ejercicio porque estás mirando cómo lo hace el otro y lo tratás de copiar, posiblemente copies mal, posiblemente te entusiasmes con el peso y le quieras meter más peso, y le estés metiendo peso, mucho peso en concéntrico, y ahora sabés vos que meter mucho peso en concéntrico tal vez no sirva, porque el músculo sigue trabajando a un porcentaje menor de lo que puede. Hay algo que te acomoda todo esto de concéntrico, excéntrico, que es el dinamismo, ¿sí? Nosotros, cada músculo tiene una relación. Tu bíceps es más fuerte que el tríceps, en una correcta relación, ¿sí? Claro, Cuando vos tiene que alterás tener, esa, claro, 2 veces y media más fuerte que, ¿sí?
Si vos haces, por ejemplo, te lo pongo en un ejemplo básico, vos tal vez puedas hacer 100 abdominales, ¿bien? Pero tal vez no puedas hacer 100 espinales. Y si haces 100 espinales, después quedes duro de la espalda 3 días. ¿Sí? Hay Claro. una relación muscular, ¿bien? Hay una relación muscular. Esa relación muscular tiene que ser mantenida, ¿bien? Uno la tiene que mantener. Hay ejercicios que te la van a acomodar sola, la relación esa, ¿sí? Los ejercicios, por ejemplo, en sentadilla, son ejercicios en cadena cerrada, se llama. ¿Por qué? Porque vos tenés los pies en el piso, la parte distal, tus pies están fijos, no se mueven, y lo que vos movés cuando subís y bajás es tu cuerpo. Esos ejercicios son en cadena cerrada y hace que todos los músculos trabajen en su correcta relación. El Claro. cuádriceps, el isquio, el glúteo, trabajan en la relación óptima, ¿sí? Después tenés ejercicios que son en cadena cinemática abierta. Por ejemplo, en el gimnasio la camilla de Extensión cuádriceps. de camilla, claro. Claro. La camilla de cuádriceps vos estás trabajando solo el cuádriceps, ¿sí? Entonces por ahí metés un montón de peso, estás trabajando el cuádriceps, ¿sí? Y después, cuando te bajaste de la camilla de cuádriceps, la de isquio estaba ocupada y te fuiste a tu casa. Y por ahí te pasa así 3 veces. Entonces, estás generando un desbalance muscular. O te entusiasmás porque todos vemos la parte del cuerpo que se ve en el espejo, ¿no? Entonces, cuando empezás a trabajar, decís, oh, qué groso que estoy, los pectorales, los bíceps, qué groso que estoy. Y las piernas, como no las ves tanto en el espejo, siempre quedan más flacas. Y la parte posterior queda más flaca, ¿sí? Suele pasar eso. Entonces generás desbalances musculares que cuando vos lo querés En las meter en una cadenas. actividad, claro, cuando vos lo querés meter en una actividad termina generando lesiones. Otro ejemplo de la camilla de cuádriceps, por ejemplo, vos pones el peso que podés levantar en concéntrico, ¿no? Cuando vos haces así, levantás lo que podés, 50 kilos, 50 concéntrico, kilos. con las dos piernas. Y cuando Bien. estás bajando los mismos 50 kilos. Pero para tu pierna esos 50 kilos no son nada, ¿sí? No. No son nada. El isquio, que es el músculo que está apoyado contra la camilla, no está haciendo nada, está totalmente relajado. Entonces, es un ejercicio que si bien se puede trabajar y se puede hacer, no tiene mucho que ver con tus actividades de la vida diaria. Claro. Trabajar un músculo tan analíticamente, Desde lo neurológico, ¿no? Desde lo claro, coordinativo. genera poca riqueza, genera poca información, poco desarrollo neurológico, poca contracción, poco envío del sistema nervioso al músculo, ¿sí? Vos Estás tenés más que, centrado en el músculo y no en el movimiento, en el gesto exactamente, deportivo. exactamente, el cerebro nada sabe de músculos, hay un dicho que dice, solo sabe de movimientos. El Claro. cerebro te dice lo que vos tenés que hacer, y vos vas y lo haces. Y contraes lo que sea necesario para hacerlo. Y por eso hay compensaciones. Hay gente que puede hacer un movimiento y lo hace preciso, ¿sí? Ahí se ve la mano, quiere hacer algo y lo hace preciso. Y hay gente que tiene alguna dificultad y lo hace como puede y lo hace, porque su cerebro lo único que quería era meter la llave en la cerradura. Y si no puede extender el codo porque tiene una patología, levanta el hombro y hace compensaciones. Después Lo tendrá un problema resuelve. de hombro, pero lo resuelve, ¿sí? Esos son los movimientos torpes que nosotros vemos en el deporte, ¿sí? Cuando yo voy sprintando y aleteo con los codos, ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de cosas son movimientos torpes, a esta altura cuesta mucho mejorarlo, pero siempre estoy en el intento de mejorarlo, ¿sí? Porque sé que gasto energía en eso, que la necesito para las piernas. Para avanzar. Sí, sí, sí. Exactamente, no para ir para el costado ni para andar moviéndome. Así que espero que se vaya entendiendo un poco el concepto de lo que estamos hablando y de la Bien. dificultad que tiene el sistema nervioso con los músculos. Perfecto. Interesantísimo y es algo que tenemos contacto todos los días como deportista, pero lógicamente cuánto de todo esto no sabemos, ¿no? Y está bueno que en épocas de cuarentena estemos ahora informándonos, que nos bajes esos datos. Con el tema de la adaptación yo me quedé pensando en qué tipo de ejercicio recomendás. Nosotros ya tenemos armado el plan, los circuitos de entrenamiento para hacer en casa, que proponemos desde la escuela, todo sencillo. Estamos planteando esto de una adaptación, de empezar muy tranquilos, no hay que hacerse el loco en los primeros entrenamientos. Y bueno, un poco,
¿qué tipo de trabajo recomendás